Buenas noches, doctores. Bienvenidos a clase. ¿Me escuchan bien? Buenas noches, doctora. Sí, sí, doctora. Doctora, sí la escuchamos bien. O yo. Ok, perfecto. Bueno, vamos a empezar de lleno con el tema de la clase. Ayer estábamos hablando sobre el principio de tipicidad. Vamos a hacer un pequeño recuento de lo que vimos ayer. Yo siempre empiezo con un recuento de lo que hicimos la clase anterior para ubicarnos y poder enfocarnos de nuevo en lo que estábamos. Entonces, lo primero de lo que estábamos hablando era de cómo hay una relación directa entre el jus puniendi, que es la facultad sancionatoria del Estado. Jus puniendi, facultad sancionatoria. ¿Qué pasa? Ah, es que hay compañeros ingresando. Ya. Facultad sancionatoria del Estado. Y el ejercicio de esa facultad sancionatoria por parte del Estado, que es el derecho penal, ¿no es cierto? Cada vez que una persona ingresa, no me deja escribir. Y el ejercicio de la acción penal por parte del Estado, que es el derecho penal propiamente dicho. Comenzamos también haciendo una diferencia entre lo ilícito y lo ilegal. Y entonces varios de ustedes hablaron sobre las definiciones que encontraron y les dijeron que lo ilegal iba en contra de la ley y que lo ilícito, además de ir en contra de la ley, iba en contra de la moral. Pero luego nos dimos cuenta que no necesariamente es así, porque hay muchas cosas que van en contra de la moral y no se elevan al grado de la ilicitud. Entonces eso quiere decir que realmente lo que se eleva al grado de ilicitud es lo que viola la moral estatal, o sea, lo que viola la moral de carácter social con significado para el Estado y que se convierte entonces en lo que llamamos el injusto. El injusto, que a su vez es el llamado ilícito. ¿Listo? Como consecuencia de eso, entonces empezamos a hablar de la conducta punible, ahora sí propiamente dicha, y vimos el primer elemento que se refiere o que hace referencia a la tipicidad. Hablábamos ayer que la tipicidad tiene una relación directa con el principio de legalidad, porque implica, según el artículo 10º del Código Penal, que el Estado está en la obligación de señalarnos específicamente qué quiere o qué no quiere que hagamos. Es decir, qué nos va a prohibir o qué nos va a permitir de forma específica. Pero que además tiene que hacerlo antes de que nosotros lo hagamos. ¿Listo? Porque entonces se viola el principio de legalidad. Y entonces estábamos diciendo que el principio de legalidad en relación al principio de tipicidad, inicialmente implica que el Estado señale específicamente cuáles son las conductas que permite o que prohíbe dentro de la sociedad. Es prácticamente el ejercicio del jus puniendi. Se prohíben o permiten en la sociedad. Ahí quedamos el día de ayer, ¿no es cierto? Y entonces hicimos un análisis muy somero frente a la tipicidad estricta en el caso de la muerte de este señor, bueno, de este señor que murió en el CAI presuntamente o en el hospital, no se sabe muy bien en dónde fue que murió, y de cómo eso se puede adecuar al principio de tipicidad. Señalábamos entonces que efectivamente la conducta de homicidio estaba preestablecida desde antes de que este hecho existiera y que por ende las personas o la persona que haya causado la muerte de este señor deberá responder en principio por el tipo penal de homicidio. Pero también hablábamos que la tipicidad no es suficiente para poder decir que existe una conducta punible, porque dijimos ayer que son 3 pasos básicos, que el primero es la tipicidad, que si se da la tipicidad vamos con la antijuricidad y que si se da la antijuricidad vamos con la culpabilidad. Si están los 3, tenemos una conducta de carácter punible.
Entonces, el día de hoy vamos a ahondar un poco más en varios aspectos de la tipicidad, porque no solamente se refieren al hecho de que esté previamente establecida de forma clara la conducta que el legislador a través del principio del jus puniendi ha establecido como punible, sino que además vamos a ver que existen, o sea, cómo se clasifican las acciones o cómo se clasifican las conductas de tipo penal en lo que se refiere al ejercicio de la conducta punible. Entonces, el día de hoy vamos a hablar, aquí le damos ingreso a todos los compañeritos que están ingresando. El día de hoy vamos a hablar de que la conducta punible en Colombia se puede realizar bien sea por acción o por omisión. Conductas de acción o conductas de omisión. Y es que hay tipos penales que se llaman tipos penales o conductas punibles de comisión por omisión. ¿Qué quiere decir eso? Que son conductas que usted comete por dejar de hacer, no por hacer. ¿Listo? Entonces vamos a ver una conducta de acción y una conducta de omisión. Y ustedes me van a decir qué es lo que se supone que se deja de hacer. ¿De acuerdo? Vamos a ubicarnos, por favor, en el artículo 239 del Código Penal. Por favor, una voz cantora que me ayude con la lectura del día de hoy. Doctora Sanabale, ¿me repite el artículo? ¿Cuál es el artículo? 239 del Código Penal, doctores. Ley 599 de 2000. Profe, lo tengo acá. Yo lo tengo, doctora. Buenas El noches. hurto. Gracias, Dianita. Vamos con Andrés mientras tanto. Andrés, dime. 239. Vale. Título séptimo, delitos contra el patrimonio económico, capítulo primero del hurto. Artículo 239. Hurto. El que se apodere de una cosa mueble ajena con el propósito de obtener provecho para sí o para otro incurrirá en prisión de 2 a 6 años. La pena será de prisión de 1 a 2 años cuando la cuantía no exceda de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Perfecto. Ahí tiene como una nota. La pena prevista en la presente norma fue aumentada por el artículo 14 de la ley 890 del 2004 en la tercera parte respecto del mínimo y La en mitad la en el mitad máximo. respecto al máximo, Ok. respetando en todo caso el máximo de la pena privativa de la libertad. Listo. Inicialmente, en lo que se refiere al menos a esta primera y quizás la segunda semana de clase, cuando yo les pida que leamos un artículo, solo vamos a leer hasta cuando empiece la pena. Cuando empiece la pena no la vamos a leer. ¿Listo? De ahí para allá, de la segunda semana hacia allá, sí vamos a leer las penas. Porque cuando termine el módulo, todo lo que acaba de leernos muy amablemente Andrés, es todo lo que ustedes van a manejar. Es decir, van a entender exactamente y ustedes se van a grabar eso en la cabeza, porque solo se van a grabar un artículo para penal. Es decir, a mí no me gusta que se aprendan las normas, porque a nadie se le esconde en el código cuando sale. El juez siempre tiene el código al frente, el fiscal también, el defensor también. A nadie le esconde en el código cuando sale. ¿Listo? Excepto si usted va a presentar el saber pro, pues ahí sí se lo esconden, pero el resto no. Es más, la mayoría de veces ustedes pueden utilizar en los parciales míos el código. Eso no tiene ningún problema. Es que el código está ahí para eso. Entonces, eso de andar pensando que los abogados tenemos que memorizarnos las normas, están equivocados. Pero solamente hay una parte que sí les voy a hacer memorizar y ustedes van a aprender por qué. Y es eso que acaba de leernos hace un momentico Andrés, cuando veamos individualización de la pena, y es el artículo 14 de la ley 890 del año 2004, y es exactamente en cuántas proporciones sube. Pero por el momento, lo que nos interesa es la literalidad de la norma, no la pena. Entonces, lo que vamos a analizar de ahora en adelante, al menos en estas 2 semanas, van a ser tipos penales básicos, sin penas. De ahí para allá nos vamos a encantar de las penas. Nos decía Andrés en el artículo 239 del Código Penal que decía el que se apodere de cosa mueble ajena con el propósito de lograr un provecho para sí o para otro, incurrirá en pena de tanto a tanto. ¿Listo? Eso es lo que realiza una persona que hace el llamado hurto.
Eso que nos acaba de leer Andrés, sí fue Andrés, ¿no es cierto? Sí fue Andrés, ¿no es cierto? Bueno, lo que nos acaban de leer lo vamos a descomponer, ¿de acuerdo? Todos los tipos penales traen una estructura básica muy similar a lo que nosotros vimos cuando empezamos a hablar de estructuras gramaticales en el español. Entonces, les voy a compartir un análisis muy pequeño que esto es más de penal especial, o sea, la segunda parte de esta materia, pero para que podamos entender conductas de acción y omisión, yo necesito que ustedes aprendan a manejar la estructura básica de los tipos penales. Entonces, les voy a compartir en este momento aquí una partecita. ¿Dónde está esto? Ay, ¿dónde está? Espera. Si no me equivoco, ¿es acá? No, no es acá. ¿Dónde está? Afirmativo, mi doctor Cabra, muy amable y gracias. Dame un momento, ya les ubico la diapositiva exacta porque quiero que vean algo. Yo ahorita estoy ocupado. Va verificando mientras tanto y veo validando. Doctores, por favor, manejan siempre sus micrófonos apagados a menos que estén interviniendo directamente en la clase. Gracias. Dame un momento porque no me deja salir de la pantalla para buscar acá. Ya. Está el escritorio. Acá está. Creo que es... ¿dónde está? Contra la fe pública, tal vez era. No. Entonces es en patrimonio económico. No. Ahora no encuentro la diapositiva. Denme un segundo. No pensé que la necesitara, pero sí es mejor que la vean de una vez para que no nos vayamos a confundir. Sí, aquí está. Listo. Se las voy a compartir en este momento. Sé que hay compañeros intentando ingresar, lo que pasa es que todo eso nos interrumpe la clase, sobre todo la compartida de la pantalla. Con este nuevo Zoom me genera una incompatibilidad cuando intento escribir. Listo. ¿Ya están viendo la pantalla, doctores queridos? ¿Están viendo los componentes de un tipo penal? Listo, perfecto. Este es un tipo penal diferente al que nos leyó el doctor Andrés hace un momento, que era el hurto. Este es el artículo 413, que es el prevaricato por acción. ¿Listo? Es un tipo penal un poco más avanzado, que es delitos contra la administración pública. Ustedes ya después van a ver cada delito en específico en la segunda parte de esta materia, que es derecho penal especial. Sin embargo, necesito que aprendan a manejar la estructura básica del tipo penal. Esto que dice acá, el servidor público, es el llamado sujeto activo de la conducta. ¿Listo? Es el que realiza la acción. ¿Recuerdan cuando hicimos la diferencia entre el delincuente y el sujeto activo? Entonces, el que realiza la acción o la omisión es el sujeto activo. En este caso, el tipo penal dice el servidor público. Es decir, que ese es un sujeto activo, que más adelante vamos a ver de qué clase es, pero es el que realiza la acción. Es decir, que si estuviéramos hablando en español, por decirlo así, en gramática, diríamos que es el sujeto de la oración. Él es el sujeto, por eso se llama sujeto activo. La acción que él comete, lo que él hace, se llama normalmente un verbo. En Colombia y en derecho penal se llama el verbo rector. ¿Listo? Y el resto que encuentran ustedes acá es lo que yo suelo, de manera particular, señalar en mis clases como el pollo. ¿Por qué? Porque realmente se llama el ingrediente normativo del tipo, pero yo lo llamo el pollo es porque sin eso el tipo penal no existe. ¿Por qué le digo el pollo? ¿Qué se necesita para hacer una sopa de pollo? ¿Cuál es el ingrediente que no puede faltar para la sopa de pollo? ¿Doctores? Agua, papa y pollo. El agua la puedes utilizar para otras cosas. El pollo, porque si no sería agua. Sin pollo no es sopa de pollo, ¿entiendes? Ese es el ingrediente principal. Ustedes, cuando terminen esta clase, terminen este módulo, van a aprender
que sin el pollo no existe el derecho penal. Es decir, sin el ingrediente normativo del tipo penal, se destruye el caso. La fiscalía, ¿qué trata de hacer? Establecer con pruebas que existe el ingrediente normativo del tipo penal. La defensa, ¿qué trata de hacer? Destruir con pruebas que existe el ingrediente normativo del tipo penal. ¿Y qué trata de ver el juez? Si está o no está el ingrediente normativo del tipo penal para condenar a una persona. A eso es a lo que juegan. ¿Listo? Entonces, vamos a concentrarnos el día de hoy en que existen unos sujetos activos, que son los que realizan las acciones o las omisiones, que esas acciones o omisiones se llaman verbos rectores y que el resto de lo que está después del verbo rector y antes de que la pena comience, que se llama la sanción, se llama el ingrediente normativo del tipo, alias pollo. ¿Listo? Ahora, Andrés nos leyó el artículo 239 que ustedes tienen también en su Código Penal, el artículo 139 del Código Penal, que es el hurto. Y dice, el que se apodere de cosa mueble ajena, en provecho propio o de un tercero. A veces hay más de un ingrediente normativo del tipo. ¿Listo? Vamos a descomponer ese tipo penal que nos leyó Andrés muy amablemente. ¿Listo? Para ver si se trata de un tipo penal de acción o de un tipo penal de omisión. Me avisan si voy muy rápido. ¿Hasta aquí me han entendido de qué estamos hablando? ¿Doctores? Dios, sí. Sí, profe. Listo. Entonces, dice, el que, estoy traduciendo, bueno, traduciendo no, transcribiendo el artículo 239 del Código Penal. El que. El que es el qué del tipo penal. ¿En qué es la estructura? Es el quién. Es el sujeto activo. Sujeto muy activo. bien. Sujeto activo. Sujeto activo. Sujeto activo. Sujeto activo. Se apodere de. ¿Dónde está el verbo rector? ¿Cuál es Verbo el verbo rector. rector? ¿Cuál es el verbo rector? Apodere. Apoderarse. Apoderarse, muy bien. Apodere. Verbo rector. Para usted apoderarse de algo, ¿usted necesita desplegar una acción física o tiene que dejar de hacerla? Es decir, para usted apoderarse, ¿tiene que moverse o no? La acción física. Claro. Sí, hacerla, Desplegar una moverse. acción, ¿no es cierto? Hacerla. Por eso es acción. Entonces, este verbo rector implica que este tipo penal es un tipo penal de acción. ¿Listo? El artículo 239 del Código Penal es un tipo penal de acción. Ahora les voy a pedir el favor, ya no vamos a continuar aquí, bueno, terminemos el tipo penal, la apodere de cosa mueble ajena. Eso de cosa mueble ajena, ¿qué es? El ingrediente, se llama la doctora. El ingrediente normativo del tipo, alias pollo. Pregunta. Si ustedes un día se ponen a hablar con su abuelita y le preguntan por qué razón su abuelito no dejó plata de herencia cuando murió, muy posiblemente la abuelita les va a decir, es que la desgraciada de la vecina le hizo brujería a su abuelito y se lo robó. Se robó a su abuelito de mi lado. Ese tipo, eso que ella nos está diciendo, ¿será el tipo penal de hurto? ¿Será posible robarse al abuelito? No. ¿Por qué no? Porque nadie les está obligando a irse. No. Es algo inexistente. Porque él Que es no una es una cosa persona. mueble a la Él es acción. una persona. Porque él no es una cosa mueble Es ajena. una cosa. Yo sé que hay hombres y mujeres que parecen semovientes, pero no. Las personas no son cosas muebles ajenas, entonces a uno no le pueden robar eso.
Y si le dicen, no, es que vea a su tía es una avispada, ella se robó la casa de mi mamá. ¿Será posible robarse casas? No. ¿Otra Apoderarse. vez? Apoderarse sí. Podrá ser otro tipo penal, pero el tipo penal de hurto no puede ser. ¿Por qué? Porque mira, el ingrediente normativo del tipo no está. Que la casa es un bien inmueble. Muy bien, la casa es un bien inmueble. Y no que estamos hablando de penal. Y miren, aquí hay nociones de derecho civil básico. Civil, es civil. Eso es civil. Ah. ¿Ves? Entonces, de ahora en adelante, cuando a uno le digan que se robaron la casa, que le robaron el novio, que le robaron la mujer, que le robaron... Hombre, no. Tal vez es otro tipo penal y eso. Pero el tipo penal de hurto no es, porque el ingrediente normativo principal, que es la cosa mueble ajena, no está presente, ¿sí ves? Y así te puedes ganar un caso. O demostrando que el tipo penal está, perdón, el ingrediente normativo del tipo está, o demostrando que no está. ¿Listo? Ahora, cosa mueble ajena con el propósito de obtener provecho para sí o para otro. ¿Eso qué es? Eso de con el propósito de obtener un provecho para sí o para otro. ¿Qué es? Cuando pueda ser, profe, cuando esa persona venda el objeto que Sí, se hurtó. ese sería un caso, pero es que es sujeto activo, es verbo rector, es ingrediente normativo del tipo, es sanción que... Sujeto activo. No. Con el propósito de obtener provecho para sí o para otro, ¿es qué? Ah, es un verbo rector, verbo No, rector. señores, es el segundo ingrediente normativo del tipo. Puede haber más de uno. Si usted se apodera, pero no es para obtener provecho para sí o para otro, puede que sea otro tipo penal, pero no es hurto. ¿Listo? Se necesita que estén los dos ingredientes normativos del tipo penal. ¿Hasta ahí me entendieron? ¿Listo? ¿Sí o no? Sí, profe, doctora. una pregunta. Más o menos, profe, no. Hacemos No, la otro, verdad no hay problema. Aquí no avanzamos hasta que no entendamos todos. La verdad no lo Porque entendí. tú decías que tenía que haber un ingrediente, pero ahora pues son dos. No, pueden haber más de uno y eso lo dije. A veces hay múltiples ingredientes normativos del tipo y a veces hay múltiples verbos rectores. Eso también es posible. El segundo ingrediente, por favor. Nuevamente. El segundo ingrediente normativo, con el propósito de obtener provecho para sí o para otro. Usted se puede apoderar de cosa mueble ajena, pero no con el propósito de obtener provecho para sí o para otro. Es los famosos cosas de tomar prestado sin autorización del dueño, pero solo lo tomé prestado. Ustedes recuerdan en algunas películas, sobre todo esas gringas, que va un policía en persecución del malo, pues, y le dice a un civil, necesito su vehículo. Y lo baja a las buenas o a las malas y se sube en el vehículo y inicia la persecución. ¿Se apoderó de una cosa mueble ajena? ¿El policía? Sí, Sí. sí se apoderó. Ok. Sí, ahí sí. ¿Sacó provecho Pero para el sí? policía- No. A su función, sí. ¿Sacó Sí, provecho es- para sí sí, o para otra sí, Sí, persona? claro. No. Sí, claro. En lo Sí, que para un está- tercero. No. Para un tercero. ¿Cuál es el provecho para quién? Es para coger el malo. La salvaguarda de alguien que Para que necesita alguien que lo lo proteja. maneje. Para Pues si es policía, le saca agarrar el provecho. tipo y Para bien a Para la que cumplir sociedad. con Un su deber. beneficio para el policía porque Con su está deber. cumpliendo con su labor. Con su labor, exacto, con su deber. Él está cumpliendo con su deber, pero el provecho es para él. Para él. No, Para el Para Estado, el el tercero. para el Para la Estado, sociedad. para la entidad. La seguridad del Estado. La sociedad, o sea que yo podría robar para la sociedad, me vuelvo un Robin Hood. No. No. ¿Ves? El No, tipo no. penal no Sería lo contrario, permite. profe. Sería El tipo contrario penal no porque lo la permite. Es acción que él hace es para acoger a alguien, o sea, para hacer un bien.
Es diferente Porque cuando no lo ya está uno coge la robando, acción para lo uno está- mismo. No está Eso ya usando, es ilícito. exacto. Él No no lo está está usando. usando, lo está prestando para cumplir con ese objetivo. Exacto. Entonces, mira que este segundo ingrediente normativo del tipo, o esto de con el propósito de obtener provecho para sí o para otro, perdón, es un ingrediente normativo del tipo también. Se necesita que estén los dos, que además de que sea cosa mueble ajena de la que usted se haya apoderado, también usted obtenga un provecho para sí o para otro. Hay mucha gente que dice, no, pero es que yo me lo robé, pero eso no era para mí. Eso era para mi jefe. Provecho para otro. ¿Ves? El tipo penal de hurto es un tipo penal muy específico y a medida que ustedes empiecen a manejar estas estructuras básicas de los tipos penales se van a dar cuenta lo difícil que es lograr probar un tipo penal, una conducta de carácter punible. Y eso que estamos en el paso número 1, tipicidad, nada más. ¿Listo? Entonces, Profe, me pasar faltan el dos primer inquietudes. análisis no es fácil. Dime, Ay, Dios, qué pena. Dos inquietudes rápidas. dime, no hay problema, señor. En el caso puntual del segundo ingrediente normativo, Ujú. que es para beneficio propio de un tercero, si no se demuestra o se individualiza este tercero, no, o sea, no hay nada, ¿cierto? No te entiendo, o sea, que la fiscalía tendría que probar para quién era el provecho. Claro que sí, esa es, o sea, si no se prueba para quién era el provecho, Sí. Si ¿qué no pasa? se prueba para quién era el provecho, va a ser difícil demostrar. ¿Listo? Listo, perfecto. Y Pero el por lo segundo general la cuestionamiento fiscalía prueba para quién era el provecho. Y listo, es y el mucho segundo más fácil cuestionamiento, probar que era para sí mismo. y la segunda pregunta es si la fiscalía dice que se cometió el delito de hurto, Ujú. pero lo hacen mal, o sea, no era hurto, sino era otro delito, ya eso empieza o hace tránsito a cosa juzgada, o sea, ya no No. pueden volver a iniciar un proceso. No, mira, a ver, te explico. Lo que pasa es que la pregunta que me haces implica muchos conocimientos de procesal, que es la tercera fase de esta clase, ¿sí? O sea, va a penal general, luego va a penal especial, va a procesal penal, consultorio jurídico 4. ¿Listo? Bueno, y en medio de eso va criminalística, que son las líneas de penal en la universidad, la línea completa de penal. Entonces estamos en el paso 1. Pero te lo voy a explicar tratando de no confundir ni a ti ni a tus compañeros. Cuando la fiscalía se equivoca de delito, a veces el fiscal puede arreglar las cosas antes de que se profiera una audiencia definitiva. Me explico. Si, por ejemplo, la fiscalía se equivocó y en vez de un homicidio dijo que eran unas lesiones personales, así de loco fue, y la persona aceptó cargos por homicidio, la fiscalía puede, incluso el juez está en la obligación de corregir porque es para beneficiar al procesado. Pero si fuese al revés, la fiscalía imputó tentativa de homicidio y la persona se murió después. Es decir, ya no es tentativa, sino es homicidio. Y el señor aceptó los cargos, ya la fiscalía no lo puede arreglar. ¿Me entiendes? Por eso es que los fiscales no se pueden apresurar o no se deben apresurar a hacer las cosas bajo presión porque pueden cometer errores gravísimos en el proceso que pueden terminar con sanciones que no corresponden a lo que realmente las personas hicieron, ya sea para bien o para mal, ¿listo? Pero también es posible, en ocasiones, que la fiscalía cometa errores y si la persona no ha aceptado los cargos, pueda corregirlos antes de la audiencia de formulación de acusación, no de la audiencia de formulación de imputación, que es la segunda audiencia oficial del proceso, en donde diga, mire, yo le había metido a este señor, le había imputado 50 artículos del Código Penal, pero ya me arrepentí y me di cuenta que solamente hay uno. Entonces, pues realmente voy a borrar esos 49 y voy a dejar solamente este. Porque realmente esos 49 o no están presentes o no los puedo probar. Eso lo puede hacer la fiscalía. ¿Listo? Pero siempre y cuando no los hayan aceptado. Si ya los aceptaron, profe. las Bueno, cosas qué pena. empiezan a complicarse. Perdóname si fui un poco No, escueta en la tranquila. explicación, pero no quiero confundirlos con procesal, ¿vale? Vale, profe, no, qué pena, No, no te preocupes, para eso está. me ¿Listo? faltaba.
esa inquietud. Gracias. Listo, ok. Ahora, ya hablamos de una conducta de acción. Ya vimos que para poderme apoderar de algo, pues yo tengo que moverme. Como sujeto activo de la conducta, tengo que desplegar la acción. Pero no todos los tipos penales, no todas las conductas punibles del Código Penal son de acción, sino que también pueden ser de omisión. Les voy a pedir el favor que ahora leamos el artículo 424 de la Ley 599 de 2000, es decir, el 424 del Código Penal. Doctora, omisión de apoyo. Eso, dale, dale, doctora querida. Listo. El agente de la fuerza pública que rehúse o demore indebidamente el apoyo pedido por autoridad competente. Dijimos que no íbamos a leer. Ahí. Listo, incurrirá en prisión de algo a algo. ¿Listo? No nos interesa nada más. Entonces lo vamos a transcribir aquí. ¿Me haces el favor, doctora, me lo dictas? Artículo 424. Sí, señora. Gracias. El agente de la fuerza pública que rehúse o demore indebidamente el apoyo pedido por autoridad competente. Listo. Empecemos por clasificar las partes de este tipo penal. El agente de la fuerza pública, ¿él es el qué? Sujeto activo. Sujeto activo. Muy bien, qué chicos tan pilos. ¿Hay alguna diferencia entre el sujeto activo del 239 y el sujeto activo del 424? Ahí los están viendo los dos en el tablero. Sí, doctora, uno es determinado y el otro es indeterminado. Muy bien, pero también se llaman calificados y simples, ¿no es cierto? Quiere decir que en el 239 dice el que, es decir, cualquier persona. Mientras que en el 424 nos exige que sea una persona específica, un agente de la fuerza pública. Es decir, que si usted hace parte de un grupo de taxistas y hay un taxista que manda por el radioteléfono, no sé si todavía lo utilizan, la verdad, a todos sus amigos taxistas y les dice, ayúdenme que me están robando, necesito apoyo, y ninguno va, ¿están cometiendo omisión de apoyo? ¿Los que no van a ayudarnos? Moralmente sí, profe. Sí, porque es fuerza Moralmente sí, pero No, porque dice no que la gente de la fuerza pública, Entonces, el taxista no es un agente de la fuerza levante la pública. mano. No lo cogen. ¿Qué dice el 424, doctores? Analícenlo. No lo cogen. Perdónenme, doctores. No contesten desde su pasión. Contesten desde el derecho, porque ustedes se están preparando para ser abogados. ¿Listo? Hay interferencia. Entonces, vamos a ubicarnos en la ley. Profe, no se te escucha nada. El artículo 424 nos está diciendo a nosotros, espérate, detengo mi video ya. El artículo 400, ¿me escuchan mejor ahí? ¿Me escuchan sí, mejor? doctora. Sí, doctora, sí. Ok. El artículo 424 nos está diciendo a nosotros que para que haya ese tipo penal que se llama omisión de apoyo, tiene que darse todo lo que dice el tipo penal. Y el tipo penal empieza diciendo, el agente de la fuerza pública. Recuerden el caso. Son taxistas pidiendo ayuda. ¿A quién? A otros taxistas. Si los taxistas que no quieren ir a ayudar a su amigo, llegan a la fiscalía y la fiscalía les dice, listo, vamos a iniciar investigación por omisión de apoyo en contra de todos ustedes que no ayudaron a su amigo taxista que les pidió ayuda. Y ustedes son la defensa de esos taxistas. ¿Hay o no hay omisión de apoyo?
Doctor, No hay omisión de apoyo. No hay, Jonathan doctora. Herrera, ¿qué me vas a decir, corazón? Personas naturales. Profe, que no hay omisión de apoyo porque el 424 muy claro lo dice en sujeto activo, que es el agente de la fuerza pública, y por ente, y lo dice la Constitución, que la fuerza pública es la policía. ¿Listo? Este sujeto activo es de carácter calificado, es decir, o determinado. Es decir, que solamente ese tipo penal solo lo pueden cometer agentes de la fuerza pública. Tal vez haya un tipo penal diferente que se llame omisión de socorro, que los taxistas no hicieron, lo que sea. Pero omisión de apoyo no es. ¿Listo? Este sujeto activo que tenemos acá, lo voy a colocar aquí. Este sujeto activo es de carácter calificado o determinado. ¿Por qué? Porque tiene una condición especial. El tipo penal, es decir, el legislador a través del ejercicio del jus puniendi creó este tipo penal solo para esta clase de personas que son sujetos activos, determinados, que son los agentes de la fuerza pública. ¿Listo? Mientras que tipos penales, como este que tenemos aquí arriba, que solo dice el que, son de sujeto activo simple, sujeto activo simple o indeterminado, porque pueden ser cualquier persona. ¿Hasta ahí me entendieron, amores? Sí, señora. Listo. Sí, señora. Sí, doctora. Y ahora en adelante no vamos a contestar con la pasión. Vamos a contestar desde la norma, ¿listo? Porque para eso nos estamos preparando. Ok. Ahora, que rehúse o demore. Rehusar o demorar son ¿qué? Verbos Verbos rectores. rectores. Verbos rectores. ¿Rehusar o demorar son lo mismo? No, son diferentes. Es decir, No, sí, que a sí. diferencia del artículo 239, en donde solo teníamos un señora. verbo rector, aquí hay dos. ¿Listo? Aquí hay dos verbos rectores y hay tipos penales que tienen más de 15 verbos rectores. Indebidamente el apoyo pedido por autoridad competente. ¿Eso es qué? El El ingrediente. Ingrediente normativo del tipo. Claro, porque es posible que yo pueda demorar o rehusar el apoyo, pero no porque yo quiera, sino porque realmente no pudimos llegar. Eso puede pasar, ¿no es cierto? Si, por ejemplo, pide ayuda los compañeritos que de pronto trabajan en Policía Nacional, no sé si hay alguno en el salón, sobre todo los pobres patrulleros que son los que están a toda hora en la calle. Ellos en ocasiones, pues, ellos están patrullando en su cuadrante, ¿no? Los que tienen labores de inspección y vigilancia, ellos tienen un cuadrante específico para hacer patrulla. Y ellos van reportando al CAI lo que van encontrando. Pero a veces algún compañero de otro cuadrante pide apoyo. Y entonces el que está en el cuadrante más cercano se reporta y trata de llegar lo más rápido posible. ¿Listo? Si no alcanza a llegar y ya encuentra pues a sus compañeros malheridos o muertos, podrán imputarle a esos compañeritos que estaban tratando de llegar la conducta de omisión de apoyo. Hasta que no se investiguen, Podría suceder. hasta que no la investiguen y hagan el debido proceso, no le pueden imponer la pena. No, pues no se la pueden imponer, pero es que están iniciando investigación. ¿Pueden iniciarla? Sí, Sí, las pueden iniciar. Iniciarlo, sí. De poder pueden, ¿sí o no? El problema es que si la fiscalía tiene que demostrar que si bien el apoyo se demoró o se rehusó, esa demora o ese rehusamiento, que en este caso sería demora porque llegaron, pero llegaron tarde, fue indebido. Es decir, que ellos se quedaron mamando gallo porque quisieron. Que llegaron tarde porque quisieron. Si no les demuestra que esa parte del indebido, pues el tipo penal no está. Porque eso es parte del ingrediente normativo del tipo. ¿Listo? ¿Ven lo difícil que es lograr estructurar la tipicidad de una conducta? Y es el paso 1. Entonces, ya sabemos que hay conductas en Colombia
Los tipos penales pueden ser tipos penales de acción o tipos penales de omisión. Omisión. ¿Listo? Entonces, nos vamos a ir un momentico al artículo. Denme un segundo. Al artículo 25 del Código Penal, por favor. Allí dice, profe, ¿lo leo ya? Sí, gracias. Artículo 25. Acción y omisión. La conducta punible puede ser realizada por acción o por omisión. Quien tuviera el deber jurídico de impedir un resultado perteneciente a una descripción típica y no la llevare a cabo, estando en posibilidad de hacerlo, quedará sujeto a la pena contemplada en la respectiva norma penal. A tal efecto, se requiere que el agente tenga a su cargo la protección en concreto del bien jurídico protegido o que se le haya encomendado como garante la vigilancia de una determinada fuente de riesgo, conforme a la Constitución o la ley. ¿Sigo o hasta ahí, profe? Sigue. Son constitutivas de posición de garantía las siguientes situaciones. Primero, cuando se asuma voluntariamente la protección real de una persona o de una fuente de riesgo dentro del propio ámbito de dominio. Segundo, cuando exista una estrecha comunidad de vida entre personas. Tercero, cuando se emprenda la realización de una actividad riesgosa por varias personas. Cuarto, cuando se haya creado precedentemente una situación antijurídica de riesgo próximo para el bien jurídico correspondiente. Parágrafo. Los numerales primero, segundo, tercero y cuarto solo se tendrán en cuenta en la relación con las conductas punibles delictuales que atenten contra la vida e integridad personal, la libertad individual y la libertad y formación sexuales. Listo. ¿Qué es lo que les están diciendo ahí? Primero, que hay conductas de acción y conductas de omisión. Pero que, ojo, que las conductas de omisión no son así porque sí, sino que previamente, en virtud del principio de legalidad, tiene que haberse establecido en una norma o voluntariamente que usted tenía el deber de hacer eso. Eso que dejó de hacer, lo que usted omitió hacer. Si ese deber no está en una norma o no está en una posición de garante, que son lo que nos acaban de leer, que son las posiciones de garante automáticas o personales o individuales o libres o aceptadas o voluntarias, pues a usted no le pueden decir nada. Pregunto, pongamos el siguiente caso y ustedes lo van a analizar desde el artículo 25 del Código Penal. ¿Listo? El 25, doctora Nicole Pérez. Ese fue el artículo que leyó el compañero. Voy a borrar el tablero y les voy a colocar su primer ejercicio de clase. Van a tener 5 minutos para responderlo. En este momento no va a haber exoneración de parcial. Este es un simulacro. A los 5 minutos, las primeras 10 personas que hayan levantado la mano en el chat de Zoom podrán participar. Ojo, no con fines de exoneración, con fines netamente académicos, pero es para que acoplen ustedes cómo vamos a hacer algunos de los ejercicios de clase. No pueden levantar la mano desde antes. Cuando se venzan los 10 minutos, yo digo, levanten, los 5 minutos, yo digo, levanten la mano y empiezan a levantar la mano en el chat de Zoom. ¿Listo? ¿Me entendieron cómo vamos a hacer el ejercicio, doctores? Doctora. Listo. Sí, profe. Entonces vamos a borrar el tablero y les voy a colocar el ejercicio. Listo. Artículo 25. No, empecemos desde... Bueno. Usted va pasando por la calle 19 con carrera. No importa si va pasando a pie o en carro, no importa en bicicleta, no importa en lo que vaya. Va pasando por ahí. Eso es irrelevante para el caso.
y observa a una persona que está siendo víctima de hurto. La persona grita pidiendo ayuda a todos los que pasan por ahí, usted incluido. Finalmente, nadie le ayuda y el ladrón huye con las pertenencias de la persona. ¿Listo? Ese es el caso. Ustedes lo van a analizar o lo van a resolver desde dos artículos. El primero es el 25 del Código Penal, que fue el que muy amablemente hace un momento nos leyó el doctor. Y luego van a analizarlo desde un tipo penal que se llama la omisión de socorro, que ya les doy el número del artículo. Denme un momento. Omisión de socorro. ¿Dónde está? Creo que es el 131. Reporte. Sí, creo que es el 131. Denme un momentico. Ya les doy. 130. Es el 131. Sí. 131, doctora. Entonces, acá les voy a colocar lo que van a hacer. Van a analizar desde el contenido de los artículos 25 y 131 del Código Penal si existe o no tipicidad. Solo tipicidad de esa conducta. Es decir, si eso que pasó ahí, o sea, si el hecho de todas las personas que dejaron de ayudarlo, usted incluido, pueden ser o no procesados por el artículo 131, es decir, por la omisión de socorro. Esa es la tipicidad que van a analizar, la tipicidad del 131. Y lo van a hacer analizando el contenido del 131 y el contenido del 25. ¿Listo? Son las 6:53. Como es su primera vez, les voy a dar 7 minutos. Tienen hasta las 7 de la noche. A las 7 de la noche, yo no me voy a salir de aquí. Yo voy a estar pendiente de ustedes. Nadie se va a salir de Zoom. Solamente vamos a guardar silencio. A las 7 de la noche, yo reactivo el micrófono y digo, pueden levantar las manos. ¿Listo? Las primeras 10 personas que levanten la mano en Zoom van a intervenir. Y los vamos a escuchar a ver cómo resolvieron el problema. Recuerden que es con fin académico. Si usted no alcanza a participar, no importa. La idea es que usted intente hacerlo solito para ver si le va bien, a ver si usted está entendiendo lo que estamos analizando. ¿Listo? Si le va mal, pues va a descubrir cuando resolvamos el caso en dónde estuvo el error. ¿Listo? 6:54, doctores, a las 7 en punto reactivo audios. Juiciositos y calladitos, ¿vale?
Listo, doctores, pueden levantar las manitos. Eso. Listo. Ya hay bastantes manitos levantadas, entonces vamos a comenzar en el orden que lo hicieron las 10 primeras personas. De ahí para abajo no alcanzará. Vamos con Ingrid Johanna Betancourt Martínez. ¿Tú qué dices, corazón? Buenas noches, doctora. Yo digo Buenas que noches. efectivamente no hay tipicidad, teniendo en cuenta que no existe el tipo de, o sea, no existe acción según el artículo 239 ni omisión en el 424, iniciando por ahí, porque dice el artículo 25 que por acción y omisión la conducta punible, ¿sí? Entonces, para mí no habría. ¿Pero por qué? Tipicidad. ¿Pero por qué no hay? Me enredé. No, dale. Argumenta. Eso es lo que quiero que aprendan a hacer. No te asustes. La primera vez es así. Tú organiza tus ideas. Cuando uno se enreda, ¿sabes por qué es? Cuando te enredas para hablar, porque tu mente es más rápida que tu boca. Y eso es genial porque eres una mujer brillante. Entonces, la primera vez que a uno le pasa, se enreda. Respira, organiza tus ideas y empieza a argumentar. ¿Listo? Bueno, porque según el artículo 239, o sea, yo no me he apoderado de nada, ¿sí? Y ese es como tal el sujeto activo, iniciando por ahí. Y el 439 tiene que haber un agente como tal de la fuerza pública. Ay, no sé cómo explicarlo, pero bueno, la idea es esa. Bueno, Joanita, revisas bien los artículos. Mira, tenías que analizarlo desde el 25 y desde el 131, Sí. no desde el 239 Yo los- y el otro, y el 424. O sea yo que los analicé, yo analicé el 25 y el 131, pero teniendo en cuenta las acciones y omisiones, entonces pues me llegué con el artículo 239 y 424. no era necesario, corazón, porque te ¿No? estaba pidiendo que lo analizaras solamente desde estos dos. ¿Listo? Ah, ok, bueno, sí. Ok. Acuérdate que los artículos que les di ahí para acción y para omisión son solamente ejemplos, no quiere decir que sean solo esos dos. ¿Listo? Buena señora. Listo. Gracias, Ingrid, no hay problema. Vamos con Egidio Fajardo. Ay, profe, yo fui la segunda. Hola, doctora, buenas Yo vi a noches. Egidio de segundo, espérame un segundito. Y yo me vi de primero. Esperen. Yo me vi de tercero. Egidio está de segundo, Yuleni Loaiza está de tercera, Diana Bautista está de cuarta, Carolina Suárez de quinta, Carolina Tenorio de sexta, Giovanni Leandro de séptimo, Jason Rodríguez Daza de octavo, Elkin Yesid Morera de noveno y la décima es Verónica Sánchez. Ellos son los que están en orden. ¿Listo? Pues vamos con Egidio Fajardo. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Bueno, doctora, analizándolo desde el artículo 25 de acción y omisión, yo diría que no hay obligación como tal, porque este artículo para mí se refiere más como a organizaciones estatales, porque ejemplo hay en el artículo, en el numeral tercero, que dice cuando se emprenda la realización de una actividad riesgosa por varias personas. Eso requiere una planeación. Y en este caso expuesto por la doctora no hay ninguna planeación, es un acto espontáneo. Y desde el artículo 31 yo creería que sí hay una tipicidad porque dice que el que omitiere, o sea, no refiere no fuerza pública ni nadie, sino dice sin justa causa, auxiliar a una persona cuya vida o salud se encuentre en grave peligro. Y en este caso que la doctora nos expuso, me parece que la persona pudo haber estado en peligro y también no recuerdo el artículo, pero se dice que en esta acción cualquier persona, ciudadano civil, puede capturar en este ejemplo al ladrón. Automáticamente tiene funciones de policía judicial y puede capturarlo porque está cometiendo un ilícito. Espérame un segundito. Vamos a anotar eso aquí. Cualquiera puede capturarlo. Entonces tú dices que sí hay tipicidad, ¿no es cierto? Sí, claro, porque hay una flagrancia en este caso que la doctora nos expone.
Listo, gracias, Egidio. Con gusto, doctora. Vamos con Yuleni. Gracias, doctora. Buenas noches. Bueno, en mi concepto creo que no hay tipicidad en esta conducta porque aquí estamos hablando de una persona que no tiene ninguna calidad de agente del Estado, ni es fuerza pública, ni nada. Entonces, como tal, frente al artículo 25, no tiene el deber jurídico de proteger los bienes de la persona que está siendo hurtada. Bueno, y frente al artículo 131, el artículo dice que el que omita a ver, lo leo. Bueno, el que omita el auxiliar a otro, pero sin justa causa, y pues la justa causa la habría porque de ser, digamos, voy yo y veo que una persona está asaltando a otra, y que esa persona, pues sí, está corriendo peligro de la vida de ella, pero si yo intervengo, yo no tengo armas, yo no tengo una preparación de defensa personal ni nada, pues también estaría corriendo peligro mi vida. Entonces, en ese momento, primaría para mí mi vida, y eso pues sería una justa causa. Ok. Para ti, además, hay una justa causa. Listo. Gracias, Yuleni. Vamos con Diana Bautista. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Doctora, para mí sí hay tipicidad, viéndolo desde el artículo 131, ya que dice que el que omitiere, cuando dice el que omitiere se refiere a cualquier persona, y nos está diciendo que si uno va pasando y ve que la persona pide ayuda a todos los que hay incluida yo, ejemplo, y no lo auxilia, pues sí, total, hay tipicidad, porque dice que el que omitiere sin justa causa auxiliar a una persona cuya vida o salud se encontrara en grave peligro. En ese momento esa persona está en peligro de que pueda ser, no sé, además de que está siendo robado, puede ser, no sé, apuñalado, corre riesgo su vida. Entonces, para mí sí hay. Gracias, Yuleni. Vamos con Carolina Tenorio. Doctora, primero creo que era yo, Suárez, creo. ¿Sería que se bajó tu manito? Dale, Carolina Suárez. Sí. Carolina Suárez y luego Carolina Tenorio. ¿Sí? Dale. Sí. Doctora, pues según el artículo 25, pues se hablaba de la acción u omisión, ¿no? Entonces, para mí sí se está perjudicando pues el bien jurídico de los delitos contra el patrimonio económico, y dentro de este está el hurto. Entonces, nosotros tenemos una obligación civil y es la del socorro. Listo. En el artículo 131, omisión del socorro, entonces, sí, o sea, para mí sí tiene que estar tipificado, porque obviamente tiene, o sea, el verbo rector, uno de los verbos rectores es auxiliar, ¿no? Entonces nosotros tenemos ese deber como personas para que, pues, o sea, ¿cómo lo explico? Lo que tú decías sobre el ingrediente normativo de tipo, pues, en donde una persona cuya vida o salud se encontrara en grave peligro. Entonces nosotros tenemos pues el deber, la obligación de accionar socorro. Ok, gracias. Vamos ahora con Carolina Tenorio, ¿sí? ¿Sí era Buenas noches, doctora. La otra Caro. Sí, eso, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, para mí desde el artículo 25 pues no existe la tipicidad, puesto que pues las personas que estaban allí no tenían a cargo la protección del bien jurídico protegido, puesto que ninguna pues hace referencia a un agente del Estado, y ninguna de las personas que estaban ahí pues eran agentes del Estado. Y desde el artículo 131 pues tampoco hay tipicidad, puesto que como lo dijo mi compañera, otra compañera, no hay una justa causa, primero que todo, y pues a pesar de que acá no hace referencia como tal a un sujeto determinado, y tampoco se sabe si
si la vida de la persona estaba en peligro inminente, entonces no habría tipicidad en ninguno de los dos. Ok, tú dices que no hay tipicidad porque no había tipicidad porque no estaba en riesgo la vida y no se tenía el deber de ayudar. Listo, gracias. Vamos con Giovanni Leandro. Profesora, buenas noches. Buenas noches. Profe, yo voy con el mismo camino que antecedió la compañera. Ujú. En el artículo 25, digamos que no hay el deber jurídico, tampoco se me ha encargado como esa protección de esa persona, tampoco la he hecho voluntaria, entonces creería que en el artículo 25 no. En el 131 habla de que esté en peligro la vida y la salud. En este caso estaría en peligro el objeto, no la vida y la salud de la persona, porque puede ser un raponazo y salió corriendo y se fue. Entonces la vida y la integridad personal no estaría en peligro. Entonces creería que no hay tipicidad porque la norma es clara en decir que cuando el auxilio de socorro opera cuando está en peligro la vida y la salud, no el bolso ni los artículos que lleva la persona. Cosa distinta es que si el ladrón la apuñala a la persona cae al piso y yo no hago nada para llamar una ambulancia o cogerla y llevarla a un centro de salud, ahí sí habría tipicidad. Entonces, considero que no habría tipicidad en este caso. Gracias. Listo, gracias. Jason Rodríguez Daza. Doctora, buenas noches compañeros. ¿Me escucha, doctora? Sí, señor, fuerte y claro. Bueno, doctora, yo estoy de acuerdo con mi compañero. En el artículo 25 dice quien tuviera el deber jurídico y pues nosotros como personas, como civiles, no tenemos ningún deber jurídico en auxiliar a los demás. Ya es algo propio, innato de cada ser humano si lo desea o no lo desea hacer. Pero esas funciones, pues para eso está creada la fuerza pública y los otros organismos que para esto fueron creados. Y en el artículo 131 también me respaldo en que dice que cuya vida o salud se encuentra en grave peligro. Y pues en este caso en ningún momento hubo una lesión ni hubo nada en contra de esta persona que de pronto no diga, no, es que si no la ayudo fallece, o ahí dice simplemente que el delincuente finalmente huyó con las pertenencias de la persona, más no dice en ningún momento que la hirió ni que de pronto sí le causó daño a su integridad. Gracias, doctor. A ti. Elkin Yesid. Gracias, doctora, muy amable. Con relación al artículo 25, pues yo considero que sí existe que no existe la tipicidad, perdón, toda vez que pues, el verbo rector queda claro, se habla de impedir y el tema del sujeto activo hace referencia a quien tuviera el deber jurídico. Sin embargo, más adelante se hace como una especie de constatación y se señala que efectivamente hace referencia a un agente o a quien tenga a cargo la protección en concreto del bien jurídico, es decir, que tiene que estar alguien supeditado a la salvaguarda de ese bien o de esa protección, por cuanto no, el ejemplo que se coloca pues no tendría, digamos, esa connotación de la situación penal que estamos hablando. Y ahora con el artículo 131, pienso que en ese sí, sin lugar a dudas, se ve la tipicidad, toda vez que en este caso nos habla también de un verbo rector que habla de auxiliar. Y efectivamente la persona que colocamos en el ejemplo tiene la capacidad de auxiliar. Sin embargo, hace un énfasis en señalar si es con justa o sin justa causa. El artículo 131 aclara que es sin justa causa. Entonces serán algunas particularidades que tendrán que esbozar si se llega a materializar el delito, en señalar si fue o no fue con justa o sin justa causa. Listo. Vamos con, por último, pero no menos importante, Verónica Sánchez. Buenas noches para todos, buenas noches, doctora. Buenas noches, para mí doctora. no existe en ninguno de los dos casos,
teniendo en cuenta que en el artículo 25 se establece que la persona entra en omisión cuando existe deber jurídico, voluntariamente se asume la protección del bien, y pues yo no soy agente del Estado y tampoco he asumido eso. Y en el caso del artículo 31, que establece que hay omisión de socorro si peligra la vida o salud de la persona, pues estoy de acuerdo con mis compañeros con que en el ejercicio que tenemos, en ningún momento habla de que la persona la están asaltando con alguna arma o está peligrando su vida. Y efectivamente al final del ejercicio vemos que el ladrón huye con sus pertenencias, pero la persona no está herida y no le ha pasado nada físicamente hablando. Entonces, no entraría en omisión, pues por la parte de salud y de la vida. ¿Listo? Muchas gracias. Listo, doctores. Vamos a solucionar el caso. No se me desanimen los 10 que quedaron con la mano ahí levantada, ¿vale? Recuerden que el ejercicio era para los 10 primeros que la levantaran. Vamos a solucionar el ejercicio. Lo primero que hay que tener en cuenta es que para analizar si la conducta es típica, yo tengo que hablar de una conducta punible. ¿No es cierto? El artículo 25 establece una conducta punible. Ahí hay un tipo penal. Es decir, ahí hay un delito. ¿El artículo 25 está hablando de alguna conducta punible? Sí. ¿Sí? ¿Cómo se llama ese tipo penal? Sí. ¿Cómo se llama el tipo penal? No. ¿Sí o no? ¿Es un tipo penal? No, eso referencia que si hay una Por acción o por por acción. Y por omisión. Les está dando una definición, pero no les está creando un tipo penal. Entonces, ¿por qué analizan tipicidad en el artículo 25 y me hablan como si fuesen, perdónenme lo que voy a decir, dos delitos diferentes? No, aquí solo hay un delito, que es el 131. Sobre ese era que había que determinar la tipicidad. Lo que pasa es que como el tipo penal del artículo 131 es un delito de omisión, hay que regresar al 25, eso se llama interpretación integral o sistemática, que ustedes la vieron en primer semestre, o en segundo, que cuando vieron interpretación y argumentación jurídica, les explicaron las formas en que se interpretaban las normas y les explicaron la sistemática. Y les dijeron que la sistemática es cuando se ve en global todas las normas que se conectan entre ellas. El 131 es un tipo penal de omisión. Para saber cuándo estoy en un tipo penal de omisión, tengo que ir a la definición de los delitos de omisión que están en el artículo 25. Por eso es que tengo que interpretar conjuntamente los artículos, pero no quiere decir que el artículo 25 sea un tipo penal. El que es tipo penal es el 131, que se llama omisión de socorro, tiene sujeto activo, tiene un verbo rector, tiene unos ingredientes normativos del tipo y tiene una sanción. El artículo 25 no dice nada de eso. Solo nos está dando definiciones. Entonces, lo que había que determinar es si estaba el tipo penal del artículo 131 desde la tipicidad. ¿Listo? Pero para eso había que analizar las conductas de omisión del artículo 25, que es la que nos dice cuáles son las conductas de omisión. Voy a pasar esto a un lenguaje más coloquial para que me entiendan. Había que determinar si usted y todos los mirones que estaban ese día y que no le ayudaron al transeúnte pueden ser procesados por el único tipo penal que la Fiscalía cree que está, que es la omisión de apoyo. Nada más. Eso era lo que había que analizar desde el punto de vista de la tipicidad. ¿Listo? Entonces, la omisión de apoyo dice, perdón, omisión de socorro, disculpen. Omisión de socorro. El que omitiere sin justa causa, auxiliar a una persona cuya vida o salud se encontrara en peligro e incurrirá en prisión de tanto. ¿Qué clase de sujeto activo tiene el artículo 131? Indeterminado. 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 Es decir, que cualquiera puede ser. Es decir, que usted puede ser por estar ahí de mirón, por haber pasado por ahí. Sí. Y todos los demás mirones que estaban por ahí, también. También. Es que no se necesita ser parte de la fuerza pública ni nada de eso. Ahí dice que cualquiera. ¿Listo? Pero eso no es suficiente.
No basta con que sea cualquiera, dice. El que omitiere, o sea, tiene que haber omitido sin justa causa, una justa causa que tendrá que probar. Y ustedes todavía no saben cuáles son las justas causas y aquí les vamos a aprender. Auxiliar a una persona cuya vida se encontrare en grave peligro. Omitir auxiliar a una persona. ¿Eso es un qué? Omitir auxiliar a una persona. ¿Eso es qué? Un delito. Un verbo rector, muy bien. Verbo rector. Es una omisión propia. Omitir auxiliar a alguien. Todo completico es un verbo rector. Pero eso de sin justa causa es un qué. ¿El sin justa causa qué es? Ingrediente. Ingrediente normativo. Ingrediente normativo. Y eso de cuya vida o salud se encontrara en grave peligro es otro qué. Ingrediente normativo. Otro ingrediente normativo del tipo. Listo. Al menos estamos entendiendo la estructura. Ahora, ya sabemos que cualquiera lo puede cometer. Vamos a ver si está el ingrediente normativo del tipo. Primero, pueden pelear una justa causa. Ya la cosa será de prueba, pero la pueden pelear. Frente al primer ingrediente normativo del tipo. Frente al segundo, la persona, o sea, el sujeto pasivo, estaba en riesgo de perder su vida o su salud. ¿Estaba en grave peligro? Según lo que el caso nos dice, nunca interpreten más allá del caso, lo que el caso tiene. No. ¿No? Es decir, que solamente porque se destruye un ingrediente normativo del tipo ya no habría tipicidad. Con eso sería suficiente. Sin tocar el 25, miren, solamente estamos analizando el 131. Ahora, digamos que en gracia de discusión sí, que es un fiscal peligrosista que dice, hombre, pero es que lo estaban amenazando, lo tenían intimidado con cualquier arma o lo que sea, se inventó el cuento, listo. Veamos si yo estaba en la obligación de ayudar, o sea, yo tengo que ser Superman, yo tengo que ayudar a toda la gente que vea necesitada por la calle, porque yo soy Superman, ¿no es cierto? Pues no, porque recuerden que los delitos de omisión dicen que usted tiene que previamente habérsele creado esa obligación por parte de la ley, ese deber, o usted voluntariamente asumirlo, o estar en una de las llamadas posiciones de garante. Entonces, primero, ¿qué parte de la ley dice que usted está obligado a eso? Un compañero nos dijo, es que cualquiera puede capturarlo y cualquiera tiene la obligación de ayudar. No, todos tenemos una obligación en la Constitución que es un deber de solidaridad. Pero el deber de solidaridad no es igual al deber de socorro. Ser solidario no es igual al deber de socorro. ¿Listo? Primero. Y en segundo lugar, el deber de solidaridad no puede ir al punto de obligar a las personas a asumir acciones heroicas. No lo pueden hacer. Oiga, si usted va pasando por una calle y ve un incendio, usted tiene que meterse y sacar a la gente. ¿Tengo? ¿Por qué? Porque todos tenemos obligación de solidaridad. Y mire que no es diferente a esto. No es diferente al caso del hurto. Entonces vamos a ver el 25. Entonces, primero, no hay una ley que diga que yo tengo el deber de ir a ayudar a todo el que estén robando en la calle. Eso no lo dice la ley. Entonces, por ahí no es. En segundo lugar, vamos a ver las posiciones de garante. Primero, cuando se asuma voluntariamente la protección real de una persona o de una fuente de riesgo dentro del propio ámbito de dominio. ¿Usted asumió ayudarlo? ¿Y luego lo abandonó? ¿Sí o no? ¿Usted no? Entonces no está. Causal 2. Cuando existe estrecha comunidad de vida entre personas, ¿usted vivía con la persona que estaban robando en la 19 con décima? No, señora. Tampoco. No. 3. Cuando se emprenda la realización de una actividad riesgosa por parte de varias personas. Varias personas iniciaron una actividad riesgosa y esas personas que iniciaron la actividad riesgosa son las que están obligadas a ayudar. Es decir, ¿usted hace parte de las personas que están iniciando la actividad riesgosa?
No. No, señora. 4. Cuando usted se haya creado precedentemente una situación antijurídica de riesgo próximo para el bien jurídicamente correspondiente, ¿usted creó un riesgo para esta persona para que la pudieran robar? No. Tampoco. Pero lo peor, el parágrafo le dice, los numerales 1, 2, 3 y 4 solo se tienen en cuenta en relación con conductas delictuales contra la vida e integridad personal, la libertad individual, la libertad de información sexuales. ¿Qué le estaban haciendo al sujeto pasivo de este caso? Nada, solo lo robaron. Lo estaban robando. Es decir, no lo estaban golpeando, no lo estaban matando, no lo estaban secuestrando y no lo estaban violando. ¿Por qué usted cree que tiene la obligación de ayudarlo? Que usted ya quiera es otro cuento. Pero que a usted lo procesen porque usted tenía, no, yo no tengo que nada. En los delitos de omisión, a eso es a lo que quiero que lleguemos. En los delitos de omisión, usted no le puede aplicar omisiones a todo el mundo, sino solamente al que esté en alguna de estas situaciones. O la ley lo obligaba. Es diferente, por ejemplo, si es alguien de la Policía Nacional o algo así. Y eso, porque aún así ellos también tienen justificaciones para no hacer muchas cosas. Pero si estas personas tienen la obligación funcional de hacer eso y no lo hacen, si hay una omisión. Pero usted que es un civil, ¿por qué? Ahora, usted no está bajo ninguna de las causales de posición de garante. Entonces, ¿por qué a usted le van a achatar que roben a los otros? Entonces todos estaríamos procesados porque usted alguna vez se ha dado cuenta que a alguien lo están robando y no ha hecho nada. Y no me diga que no. Nada más en Transmilenio no ha visto cómo chalequean a la gente y uno se queda callado porque dice, donde yo vivo, me matan a mí. Y el que lo hace lo mata. ¡Claro! ¿Cuántas personas han visto incluso, hablemos de casos extremos, a hombres golpeando mujeres en la calle o viceversa, mujeres a hombres y nadie se mete? Porque dicen, no, eso entre peleas de parejas, la primera que se viene en contra de uno es la vieja. Termina dándole a uno. Yo no me vuelvo a meter. Ya me pasó una vez. Y entonces, como a esa mujer la estaban golpeando, que es un peligro contra su vida e integridad personal, ¿usted estaba en la obligación de hacerlo? Tampoco. Porque se necesita que usted esté en una de las posiciones de garante obligatorias. Y usted no está, no vive con ella, usted no creó el riesgo. O sea, ¿por qué? Ahora le pregunto lo siguiente. Si en su casa, Dios no lo quiera, un familiar cercano a usted está abusando de uno de sus hijos y usted guarda silencio, ¿usted está cometiendo un delito de omisión? Sí. Es diferente. Claro que sí, señora. Totalmente Ahí diferente. está cometiendo el delito de omisión, Doc. Sí. Profe, una pregunta. ¿Y el 33 Porque desde el constitucional Código de Civil, desde el Código Civil le dicen a usted que los padres tienen la protección sobre los hijos. Ese es un deber. Ahí está creado en la ley. Y hay complicidad, ¿verdad? No. Más adelante vamos a ver qué es lo que hay, que es una autoría por posición de garante. Es decir, que el papá o la mamá o el familiar que esconda eso, que ayude a esconder esa situación, puede llegar a ser procesado exactamente igual al violador. Le van a poner la misma pena. Real, yo conozco un caso de esos. La chica quedó embarazada y en el hospital, allá mismo la mandaron a la cárcel. ¿Cómo así quedó embarazada y la mandaron a la cárcel? ¿Por qué? O sea, la hija quedó embarazada. Sí, no, sí. Ella sabía del tema. ¿Quién es ella? ¿Sí? La mamá. Ah. La mamá sabía que pues había estado con un mayor de edad y todo el tema, entonces la metieron a la cárcel, pagó como 5 años de prisión. Es que ese es el Y eso problema. fue poquito. Miren, yo no sé, ustedes no lo saben, pero les voy a contar. Yo trabajo en la Unidad de Víctimas Especiales de la Defensoría del Pueblo. Yo trabajo con población vulnerable del país, es decir, yo defiendo especialmente a niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos en el país, en Bogotá. Violencia de género, comunidades LGBTI y desplazamiento forzado y trata de personas. O sea, yo trabajo casos pesaditos. Cerca del 90% de mis casos son delitos sexuales contra menores.
Y he visto casos aberrantes, completamente aberrantes. Pero hay casos en donde a uno le duele más ver cómo las mamás esconden la evidencia para que los papás puedan seguir abusando de sus hijos. Porque como es el que los mantiene, entonces ellas permiten la violación de sus propios hijos e hijas. Yo tuve una mugrosa inmunda, perdónenme, pero es que no se me ocurre otra cosa, que lavaba la ropa interior de la niña para que no quedaran rastros. Eso va más allá de un encubrimiento y es completamente diferente a una complicidad, porque aquí también vamos a ver la figura de la complicidad. Esa mujer resultó condenada a la misma pena del violador. ¿Por qué? Porque ella tenía la posición de garante sobre su hija. Y no solamente guardó silencio y no denunció, sino que ayudó a ocultar el delito. ¿Ven lo que es la posición de garante? ¿Ven lo que es un delito de omisión? ¿Ven lo delicado que es? Y estamos en el paso 1, tipicidad. Es decir, que antes de correr uno como un loco a condenar a las autoridades, a los fiscales, a los jueces, a los policías, a todo el mundo, al menos uno debería tener unas bases de derecho penal, pero no. En este país, sobre todo los periodistas, juran saber más derecho penal que la Corte Suprema de Justicia. Y entonces le caen encima a los jueces, a los fiscales, a los policías, diciéndole, pero ¿por qué lo soltaron? ¿Pero por qué le hicieron? Cuando no tienen ni la más mínima idea de esto. ¿Ven? No es tan fácil como la gente cree. A medida que vayamos avanzando, ustedes van a adquirir más y más conocimiento y van a empezar a ver el mundo diferente. Se van a sentar a ver las noticias y van a decir, o sea, uno se sienta a veces a ver las noticias y eso parece una comedia. Uno le totea la risa de eso. A veces hay más coherencia en las novelas que en las noticias. Uno dice, hombre, pero es que bueno, al menos los libretistas algo, pero es que estos son periodistas, ¿cómo informan así? Unas barrabasadas que uno dice, ay, Dios mío, pero de por Dios, ¿listo? Son más que todo amarillistas. Sí, le venden a todo el mundo y todo el mundo opina. En este país todo el mundo sabe derecho. ¿Listo? Pero ustedes sí se están preparando para ser abogados, entonces ustedes sí saben de qué les están hablando. Por eso es que es imperdonable que un abogado salga a decir babosadas. ¿Listo? Si no sabe, yo por ejemplo no sé civil, entonces yo no salgo a hablar de civil porque yo esa vaina no sé. Por muy abogada que sea, yo balbuceo el civil. Yo soy penalista y administrativista y ya. Yo no me meto a hablar de lo que no sé. No por ser abogado uno se las sabe todas, ¿no? Ahora, ya hablamos de la tipicidad, hablamos del principio de legalidad, hablamos de la irretroactividad de la ley, cuando se trata de perjudicar personas, que hablamos ayer de eso también. El día de hoy hablamos de los componentes del tipo penal, las clasificaciones de los sujetos activos en calificados e indeterminados, o calificados y simples, o determinados e indeterminados, así se llaman. Y también hablamos de las posiciones de garante y los delitos de acción y de omisión. Todo dentro de la tipicidad. Ahora vamos a hablar de una figura que también se estudia dentro de la tipicidad, y es la figura de la territorialidad y la extraterritorialidad de la ley. Pero antes de empezar ahí, les pregunto, ¿tienen alguna pregunta sobre este tema? ¿Quieren otro caso? ¿Analizamos otro caso? No me interesa que se aprendan las cosas, sino que analicen casos. Analizamos otro caso. Pongamos otro caso, pero antes de que tiene la preguntita. Yo, profe, ¿me escucho? Nicole, señora. Y también, perdóname, señora. Profe, ¿cómo se llama el análisis que le hicimos al artículo de los componentes del tipo penal? ¿Análisis o tiene algún nombre? Análisis de los componentes del tipo penal, sí. Pero ¿a qué te refieres? ¿El análisis del 25 y el 131? Eso se llama interpretación sistemática. ¿Qué? Eso, gracias. Ok. Gracias. Perdón, yo parto del presupuesto de que ustedes saben cosas. Si no las saben, no les dé pena decirme. ¿Listo? ¿Ustedes vieron interpretación sistemática cuando vieron interpretación de argumentación jurídica? No, señora. No, o sea, señora. vimos No, interpretación, pero no profunda ni sistemática.
Profe, a mí me quedaron dudas sobre las características, sobre la clasificación como tal de lo que usted manifestó ahorita. ¿De qué, corazón? Porque vimos varias clasificaciones. ¿De qué? ¿De sujetos Sí, o sea, activos o de yo qué? puse la de los sujetos, lo del sujeto activo, lo del verbo rector, pero digamos, las que usted manifestó en el artículo 25 y 131 no me quedaron muy claras. ¿Los garantes? Ok, vamos a hacerlo otra vez. ¿Listo? Andrés. Ok, profe, qué pena. Muchas No te gracias. preocupes, para eso estoy. Voy a colocar acá. Listo. Analizar este caso. El artículo 25 del Código Penal, ¿cómo hago yo para saber cuál es un tipo penal y cuál es no? Clave para identificar un tipo penal. Primero, tiene un sujeto activo. Segundo, tiene un verbo rector. O bueno, o varios. Tercero, tiene al menos un ingrediente normativo del tipo. Pero vital, tiene una sanción. Entonces debe aparecer una pena por ahí en algún lado. El artículo 25, Andrés, ¿tiene eso? Solo Andrés, el que preguntó. ¿El artículo 25 tiene todo eso? Sí, señora. No, señor. ¿Dónde está la sanción del 25? ¿Dónde dice que tendrá pena de tanto a tanto? Ah, no, perdóname, profe, qué pena. ¿Está o no está? No está. Entonces, ¿el artículo 25 del Código Penal es un tipo penal? ¿Es un delito? ¿Es una conducta punible? No, señora. Listo. Eso no es un tipo penal. No es tipo penal. Si no es tipo penal, por ende, no es conducta punible. Y si no es conducta punible, pues, ¿cómo vamos a hablar de tipicidad en ese estilo? ¿Listo? Porque recuerden que la conducta punible es la que típica, antijurídica y culpable. Entonces aquí no se puede analizar la tipicidad. Ahora, Andrés, el artículo 131 del Código Penal, solo Andrés, si tiene eso, tiene sujeto activo, tiene verbo rector, tiene ingrediente normativo del tipo y tiene sanción. Sí, señora. Listo, vamos a hacerlo juntos. Dime cuál es el sujeto activo del artículo 131. El que omitiere. Listo, el que. Ese el que es un sujeto activo especial, o sea, se necesita ser alguien especial, tener una calidad específica para eso, o puede ser cualquiera. Cualquier persona. Y si es cualquiera, ¿cómo se llama esa clase de sujeto activo? No le entendí la pregunta, profe. ¿Cómo se llama esa clase de sujeto activo? ¿Le ayudamos? Chicos, ¿cómo se llama esa clase de Determinado. Determinado. Indeterminado o simple se llama. ¿Listo? ¿Listo, Andrés? Sí, señora. Cuando puede ser cualquiera, se llama indeterminado o simple. Ya hicimos la primera parte. Ahora, dime, ¿cuál es el verbo rector en el artículo 131, Andrés? ¿Sin justa causa auxiliar a una persona? ¿Sin justa causa? Quítale el sin justa causa y dime lo que está atrás. Antecitos del sin justa causa. Sin. El que omitiere. Eso. ¿Cuál es el verbo rector? Omitiere. Omitir. Sigue leyendo sin el pedazo de sin justa causa. Auxiliar. Ajá. A una persona cuya vida o salud Hasta ahí. Omitir auxiliar a una persona es el verbo rector. ¿Listo? Andrés, concéntrate, corazón. ¿Ese verbo rector de omitir auxiliar a una persona es un verbo rector de acción o de omisión? Es decir, ¿tú haces o dejas de hacer? Es de omisión. Muy bien. Es un tipo penal de omisión. Listo. Ahora, eso de sin justa causa, ¿qué es? Dentro de la estructura del tipo penal, ¿qué es? ¿Es un verbo rector? ¿Es un sujeto activo? ¿Es un ingrediente normativo del tipo? ¿Es la sanción? Es un ingrediente normativo del tipo. ¿Del tipo? Sí, señor. Ingrediente normativo
del tipo, sin justa causa. ¿Listo? Ahora, hay otra partecita ahí que habla de la vida y no sé qué cosa. Léela, por favor. Cuya vida o salud se encuentre en grave peligro. ¿Tú qué crees que es eso? Esto que te estoy señalando acá. ¿Es un sujeto activo, es un verbo rector o es un ingrediente normativo del tipo? Es un sujeto activo. No. Analízalo bien. Cuya vida o salud se encuentra en grave peligro. Es un verbo rector. Tampoco. Es un Ingrediente normativo. ingrediente Blanco y negro. normativo del tipo. Corazón, mira, Andrés, y para todos. María Eugenia, No sí puede sabe. ser un sujeto activo porque no es una persona la que está haciendo eso. Es decir, no es un el que. La vida que está en peligro no es la del sujeto activo, es la de quién. ¿La de quién está en peligro ahí? El pasivo. Del sujeto pasivo. Entonces, ¿cómo me vas a decir que esto de aquí es un sujeto activo? Ahora, no me puedes decir tampoco que es un verbo rector, porque mira que toda la oración no te permite estructurar un verbo rector. Tú me vas a decir encontrar. No, encontrar es una acción, sí, es un verbo, pero es que mira todo el componente, cuya vida o salud se encuentra en grave peligro. Eso es un ingrediente normativo del tipo. Ahora, Andrés. Sí, señora. ¿Eso de incurrirá en prisión de tanto a tanto qué es? La sanción de... Listo, sencillo, ¿ves? No es tan complejo. Listo. ¿En el artículo 25 encontramos algo de todo esto? No, señora. Listo. Ahora, aquí ya analizamos los sujetos activos, las clases de sujeto activo, el indeterminado simple y el determinado o complejo. Vimos los verbos rectores para clasificar los tipos penales de acción y de omisión con este artículo. Y también aprendimos a identificar ingredientes normativos del tipo. Ahora, en el artículo 25, que no hay nada de eso, nos están hablando de cuándo hay tipos penales de omisión. Y nos dicen, solo habrá tipos penales de omisión primero, si la ley estableció previamente el deber u obligación de ayudar o de hacer. Andrés, ¿qué ley te obliga a ti a decir que tienes que intervenir en un hurto para ayudar a las personas a las que están robando? Ninguno. Ninguno. Entonces, la primera generación de situación de omisión, digámoslo así. La primera no está. La segunda, que estés frente a alguna de las posiciones de garante que están en los numerales 1 al 4, numerales 1 al 4 del artículo 25 del Código Penal. La primera te dice que voluntariamente tú asumas eso. ¿Tú lo asumes voluntariamente? ¿Tú te metiste? ¿Ayudar? No. No, entonces no está la 1. La número 2, léela. Cuando exista una estrecha comunidad de vida entre personas. ¿Tú vivías con la persona que estaban robando? Puede ser ahí que se haría, profe. Claro, si vives con ella, tal vez. Tal vez. Porque sí habría posibilidad de que tú te metas si es tu esposa o si es tu novia, compañera permanente,
tiniebla, ráscame aquí que me pica, o como le digan ustedes. A 2. Pero aún así, si tú dejas que te roben a ti, roben a tu esposa, entonces te van a procesar a ti por omisión. No. No. Eso es relativo, porque la única manera en que a ti te pueden procesar por omisión de no ayudar a tu esposa, eso es lo que dice el parágrafo. Y el parágrafo dice que es en delitos contra la vida, integridad personal, libertad o libertad y formación sexuales. ¿A ella la estaban matando, Andrés? ¿A tu esposa eventualmente? En ese caso. ¿La estaban lesionando? Bueno, profe, llegado el caso que se la lesionen. Si me cambias el caso, pues cambia la historia. Ok, listo, perfecto. Entonces no. ¿No está? No está. ¿La están secuestrando? No, señora. ¿La están violando? No, señora. Listo. Entonces tampoco está la 2. Causal 4. Ok. Causal 3, perdón. Cuando se emprende la realización de una actividad riesgosa por varias personas. ¿Tú iniciaste la actividad riesgosa para que robaran a esta persona? No, señora. Tampoco. 4. Cuando se haya creado procedentemente una situación antijurídica, procedentemente una situación antijurídica de riesgo próximo para el bien jurídico correspondiente. ¿Tampoco está? No, señora. Listo. Entonces, ¿te pueden decir que esto es frente a alguna de las causales que generan omisión? ¿Delitos de omisión? No, señora. Entonces, no hay tipicidad. Ok, ya. Listo. Sencillo. Sí, señora. ¿Más claro para Listo. todos, doctores? Profe, muchísimas gracias por la explicación. Muy Sí, amable. doctora. Ahora les voy a dejar un caso Sí, para que le doctora. echen cacumen toda la noche. ¿Listo? Profe, Van a trabajarlo, lo vamos a analizar y mañana vamos a participar. Profe, una pregunta. Señor. Podemos analizar ese caso, por ejemplo, el de, no sé si usted recuerda, el de un médico que en un puente mató a unos delincuentes porque le iban a robar. Sí lo vamos a analizar, pero más adelante con otra de las figuras que vamos a ver. Aquí Ok, vamos a analizar tantos casos, tantos que ustedes han escuchado. Vamos a analizar el siguiente caso. Un taxista pasa por el sector de San Victorino a las 12 de la noche. Le hace la parada un hombre. Pero el taxista ve que está gravemente herido por puñaladas en el vientre y decide no recogerlo. Al día siguiente, el taxista se entera que la persona falleció en el lugar donde no quiso recoger. ¿Listo? Van a analizar lo mismo, desde los mismos artículos. Es decir, van a revisar si el taxista puede ser procesado por omisión de socorro. Desde la tipicidad, ¿no? Solo tipicidad, no van a analizar nada más, que es el artículo 131 del Código Penal, y ya saben por qué van a ir al artículo 25, ¿no es cierto? Que es para determinar si está en alguna de las causales de posición de garante o algo así, si tenía el deber o no tenía el deber. Eso es lo primero. Lo segundo, van a analizar lo siguiente. Mismo caso, pero este caso es la opción A, ¿listo? O sea, que van a analizar dos casos realmente. En la opción A hace eso. En la opción B es lo mismo, pero el taxista sí lo recoge. Y cuando lo ve tan grave, lo empuja
y lo baja del vehículo. ¿Listo? Y la persona fallece. No porque el señor lo haya empujado, ¿no? Sino fallece por las heridas que tenía. ¿Listo? Van a analizar lo mismo en los dos casos. Si ven como una cosita pequeña cambia el caso, entonces van a analizar lo mismo. Son dos casos diferentes. En uno no lo recoge y en uno sí lo recoge, pero lo baja. ¿Me entendieron, doctores? Lo que van a hacer. Listo. Sí, doctora. Mañana abrimos la, Sí, señora. la clase analizando esto. ¿Listo? Sí, señora. Listo, Bueno, doctores. Bendiciones, descansen, que tengan Profe, muchas excelente- gracias. Gracias a todos. Perdonen Gracias, todas las manitos que quedaron levantadas. Espero no haya Profe. tenido preguntas. Profe, buenas noches, que esté muy bien. Igualmente, Chaito. Gracias.